Bueno, como estamos aquí muy en familia, ¿eh? Va a ser más fácil explicaros. Como sabéis, Aragón es un referente en las orquídeas en toda España. Lo que no tengamos aquí es muy difícil que estén en otros sitios. Siempre hay algún sitio que tienen algo especial, pero seguro que las nuestras están por encima, ¿eh? Con esta charla yo lo que pretendo es ayudaros a identificarlas en el campo, viendo la diferenciación que hay entre especies similares. Entonces vamos a ir pasando cada una de las especies que tenemos aquí en Aragón y viendo con quién se puede confundir, con quién no se puede confundir y qué diferencias hay entre ellas. ¿eh? Bueno, esta es la principal, esta nadie la vamos a confundir, sabemos qué es. Y para eso la tenemos, es nuestra orquídea, la orquídea de Aragón. La Cypripedium calceolus, la orquídea más grande que hay, más protegida y más visitada. Y vamos a intentar que dure muchos años teniéndola aquí. Y con un poco de suerte, pues a ver si la podemos ver que aparezca en más sitios. Pero bueno, por ahora, a disfrutar de ella. Vamos a empezar ya con las distintas especies. Empezaríamos con el género Anacaptis. La primera, una piramidalis. Esta la veis aquí sola porque no tiene confusión con ninguna. Su forma piramidal es lo que le da es su nombre. Pero esta, aunque sea de este grupo, no se confunde con ninguna de las demás de este mismo grupo. Ahora sí, llegamos al también Anacactis, pero el grupo compuesto por Morio, Picta. A ver, oye, que me equivoco. Aquí. Morio, Picta y Champagnus. La diferencia entre ellas, si las vemos solas, pues igual las podemos confundir. Pero aquí, puestas juntas, vais a ver las diferencias. Morio es mucho más densa de flores más grandes, Picta, flores más sueltas, y Champagnus también son flores más laxas, menos flores, y ahora eso en cuanto a la formología de la planta. Y ahora veríamos que esta, la Picta, es tribulada, tiene 3 lóbulos. Y los lóbulos laterales son más largos que el lóbulo central, frente en Morio, que son de igual tamaño. En Picta, los lóbulos laterales sobresalen del lóbulo central. Ya la vamos a diferenciar por ahí también, aparte de que la vemos más laxa. Y Champagnus la vamos a ver que es más doblada. El labelo está más preto, más cerrado, y el centro del labelo apenas tiene manchas, puede tener, pero muy débiles. Y lo vamos a ver blanco. Entonces, creo que vistas así las 3 juntas, nos podemos hacer la idea de la diferencia entre unas y otras, para no confundirlas. Si a lo mejor las vemos en el campo, pues vemos una suelta y otra suelta, pero con esta idea ya no nos confundiríamos, aunque las viéramos por separadas. Vamos a pasar al siguiente grupo. Y aquí estamos hablando de Coriófora y Fragrans. Aquí, en principio, vamos a diferenciarlas por el olor. Coriófora significa chinches, mal olor. No es un olor muy agradable, es la orquídea con olor a chinche. Frente a la Fragrans, que es un olor mucho más perfumado, más agradable. Eso en el tema del olor. Después, el tamaño. Esta coriófora es más fuerte, más grande. Frente a Fragrans, que son más pequeñas y un poquito más suaves de color, tienen
otro punto. Pero una forma muy fácil de diferenciar entre esta y esta va a ser que Coriófora, si nosotros cogiéramos un papel y sobre ese papel hiciéramos puntos con un bolígrafo, se nos quedarían los puntos quietos. Frente en Fragas, el mismo papel, cogiéramos un rotulador, el rotulador tiende a extenderse. Entonces, las manchas se dispersan. ¿Veis la diferencia? De cómo están los puntos aquí y aquí son manchas. Esa es una de las formas de diferenciarlo, aparte del tamaño. Luego, aquí también sucede otra cosa. La coriófora siempre aparece del Ebro hacia el sur y Fragas aparece del Ebro hacia Pirineos. No las vamos a ver juntas, quitando en Teruel. Uy, ya veis que esto no lo localizo muy bien todavía. A ver, ya, aquí se me ha ido la mano. Bueno, en Teruel, como la zona de Albarracín, Maestrazgo, realmente es una zona como un Pirineo, pero es una zona realística de lo que fue el Pirineo. Y allí se siguen encontrando plantas que las tenemos en Pirineo y de repente aparecen en Teruel. Pues allí sucede lo mismo con estas dos especies. Podemos encontrar tanto corióforas como fragas. En la zona de Albarracín se pueden encontrar indiferentemente las dos, pero por lo general solamente en esa zona. El resto de Aragón se diferencian muy bien entre la zona donde hay corióforas y donde hay fragas. ¿Eh? Si tenéis alguna duda me preguntáis, ¿eh? Y aquí ahora pasaríamos al grupo de Anacactis palustri y Laxiflora. Aunque son plantas dentro del grupo Anacactis que crecen en zonas húmedas. Casi siempre pues humedales, zonas muy cercanas al agua, ¿eh? Y vamos a hablar. Palustris, esta de aquí, la tenemos en la zona de Teruel, en humedales. Y solamente se conoce en Aragón, en esa zona, en Teruel. Toda esta. Y la laxiflora solamente se conoce una población en Aragón que está en el Pirineo, está el Pirineo, y solamente hay una pequeña población. Lleva 2 años que no se ha visto porque ha habido obras por allí para la carretera y la verdad que hemos ido a visitar la zona y no la hemos vuelto a ver. La zona donde siempre ha estado. Pero bueno, la diferencia entre las dos, creo que con la imagen la veis, ¿no? La una la vamos a encontrar en Teruel, la otra la vamos a encontrar en Pirineo. Dime. Sí, toda esa zona, toda esa zona. En la zona de la laguna de Gallo Canta, pues eso, la zona de Teruel es donde se ven, ¿eh? Es toda esa zona donde se pueden encontrar. Y la laxiflora, pues eso, solamente tenemos una población, ahora no se ha visto, igual viene un año de muy buen clima, dejan de hacer obras por allí, dejan de pasar los camiones y empezamos a verla otra vez. La de la Canal de Verdún, no hay otra. En Aragón no tenemos otra. Estaba este año, este año que no he podido ir yo, pero llevábamos 2 años yendo, ¿eh? Y bueno, sí que fuimos. Nos acercamos a verlo, además fue con Cristina. Nos acercamos y en ese momento no había nada, había muchas obras. Si a los pocos días, porque tú sabes que depende de la humedad, de repente te brotan. O sea que puede ser. Pero bueno, si la habéis visto este año, pues me alegro muchísimo de que siga estando allí. Por lo menos. Sí, pues nada, me alegro mucho.
ya dejamos el género Anacaptis y ahora pasamos al género Cephalantera. ¿eh? Estas tres las tenemos en Aragón y las podemos encontrar desde Teruel hasta Huesca. O sea, en todo Aragón vamos a encontrarlas. Sitios que son más abundantes y sitios menos abundantes, pero en resumidas cuentas las vamos a encontrar todas en Aragón. La diferencia entre ellas, pues pongamos, la Damasonion apenas es de color más crema, que no la vamos a confundir con la otra que es súper blanca, ni con la que es rosa, ¿no? El Damasonion apenas se abre, casi la flor siempre la vamos a ver cerrada. Es muy difícil encontrar alguna flor abierta. De poca flor, poquita. Luego, en cambio, la longifolia es un blanco mucho más brillante y esta sí que abre las flores, bastante, y aparecen ramilletes hermosos. Y Geinademia, digo, sí, Cephalantera rubra es por su color rosa, tiene poquitas flores y es más laxa. Pero bueno, creo que entre las tres, dentro ser, bueno, a ver, se me va esto. Dentro de que son las tres del mismo grupo, no hay confusión. Ahora ya un género un poquito más complicado, el género Dactylorhiza. Pero bueno, tenemos la Dactylorhiza alpestris. Estas son pirinaicas, y además de altura. Aparecen en zonas húmedas. Alpestris mucho más húmeda que Majalis y más altura, en zona más alta. La diferencia para distinguirlas entre una y la otra, pues ya lo ves. Alpestris es más densa, Majalis más esbelta, y la principal diferencia entre una y otra, que aquí no está, es las hojas. Aunque son las dos hojas cortas y maculadas, con manchas, Alpestris tiene las hojas más anchas que largas, frente a Majalis, que son más largas que anchas. Entonces, viendo las hojas, nos da una pista para separar una de otra. Y ahora pasaríamos a otras dos que dentro del grupo Dactylorhiza son también de agua, de zona más húmeda, como son la elata y la incarnata, pero de zonas muy altas. Elatas son muy espigadas, muy altas, de ahí su nombre, elata, altura. Incarnata es mucho más cortita y el labelo es muy pequeño en relación, si miramos la anchura del labelo, el tamaño de este labelo, en comparación con una elata, pues vamos a ver que elata tiene un labelo grande, incarnata lo tiene corto. Y estas las podemos encontrar las dos en Pirineo y las dos las podemos encontrar en Teruel, y en Zaragoza, bueno, pues tenemos localizada la elata. Incarnata no hemos visto. Y si hubiera incarnata, nos aparecería en las cumbres del Moncayo, en lo alto. Pero en lo alto, ya al final, hay piedras y no hay esa humedad que necesita de espacio húmedo. Seguimos con el grupo Dactylorhiza y aquí tenemos Maculata, Cushi y Ericetor. Bueno, entre las plantas que os voy a ir presentando van a aparecer plantas nuevas que no están en el libro que yo publiqué en el 2014, porque claro, de 2014 aquí hemos evolucionado tanto las personas en el campo, nosotros, todos, y hemos ido viendo que hay más cosas de las que teníamos en su momento esa idea, ¿no? Y entre ellas, pues tenemos la Ericetorum. Es una planta dentro del grupo Dactylorhiza que está en relación
con la zona de Castañares o zona de Ericas, de los brezos. ¿eh? Entonces, la diferencia entre estas tres que podrían darnos a confusión porque la variedad del color entre ellas, aquí están diferenciados unos colores, pero puedes encontrar perfectamente una maculata blanca, tan blanca como una Ericezorum, incluso la puedes encontrar desde blanco a un color muy fuerte. Hay una variedad de colores que el color nunca nos va a definir si se trata de una o de otra. Nos va a definir el color esto, la forma del labelo. En maculata, el labelo casi es redondeado, aunque tiene tres lóbulos, central y dos laterales, siempre vas a encontrar que son casi redondeados. En fuchi, el lóbulo central siempre va a ser largo, con diferencia a los otros dos lóbulos. Va a tener bastante diferencia. Y en Ericezorum va a ser como una maculata, pero las hojas no tienen máculas y vamos a ir viéndole otras diferencias. Y siempre muy relacionada con los brezos. Pues esta sería una nueva especie aquí en Aragón. Que esta no aparece en el libro. Luego ya nos pasaríamos a las dactilorizas. Seguimos las dactilorizas, pero ya estas que pueden llegar a darnos confusión porque son las tres del tono amarillo. Un amarillo crema, como es la sambucina. Esta en Pirineo la vamos a encontrar tanto en color crema como en color rosa. En cambio, en Aguarón, en el puerto de Codos, solamente aparece también, pero solamente aparece de color crema. Ahí no se dan ejemplares de color rosa. Y en el puerto de Codos aparece esta junto con la insularis. Aparecen las dos juntas, en la misma zona. Vamos a ver, la diferencia entre estas dos, esta es mucho más corta, más rechoncha, y la insularis es más alargada. Otra diferencia que tienen entre esta y esta sería que sambucina tiene muchas manchitas frente a insularis que tiene dos manchitas solo en el centro o incluso ninguna, que entonces nos podría dar confusión con la Dactylorhiza sulfúrea. Dactylorhiza sulfúrea no la tenemos localizada en Aragón, pero en cambio la tenemos localizada en Pamplona, que por proximidad nadie nos dice que dentro de un tiempo alguien venga y diga, oye, ya la hemos visto en Aragón, porque las plantas no entienden de límites, eso está claro. Entonces podemos llegar un momento a encontrarla en Aragón. Y en esta se diferenciaría de estas otras dos en la posición del espolón. Tanto sambucina como insularis, el espolón tiende hacia abajo, frente. En sulfúrea, el espolón es recurvado hacia arriba. Entonces ya, si la vemos en Aragón, una que digamos insularis o sambucina, pero el espolón va hacia arriba, ya nos pueden saltar las alarmas. Ya no es esas, ya sería una sulfúrea. Seguimos con las dactilorizas, tenemos aquí, os he puesto otra sambucina para que la veáis de color rosa, muy típica de Pirineo. Y la Dactylorhiza viridis, que no se confundiría con ninguna más por el tamaño. Estas, evidentemente, nos van a saltar a la vista porque las vamos a ver enseguida, y estas necesitaríamos casi una lupa para verlas, porque no son más de 4 dedos. Entonces, la una con la otra y con el resto del grupo, esta no las confundimos. Coleoglus humirides, sí. Es que han hecho muchos cambios en la nomenclatura. Yo estoy aquí utilizando una nomenclatura que todavía está muy dentro de lo que todos conocemos. Porque si tuviéramos que realmente el cambio de nomenclatura
lo han hecho en el grupo Orchis. Bueno, Anacactis, que ahora han empezado con Paludorchis, Anteriorchis, pero bueno, vamos a quedarnos con Anacactis, que ahí nos entendemos todos. En este grupo, la única que han cambiado es el Coleoglossum viride, que ha pasado a llamarse Dactylorhizades. Han cambiado de grupo. Y ya nos pasaríamos al grupo de las Epipactis. En España se calcula unos 18 especies de Epipactis. En Aragón tenemos 15. O sea que creo que nos llevamos la palma con respecto a todo lo poco que nos queda por encontrar en Aragón. Y aquí las separaríamos en el grupo Atrorubens, que son plantas muy peludas, pero ya veis, las tres que hay son Atrorubens, Kleini y Microphylla. Realmente yo creo que la imagen os deja, la podéis ver, que no las confundiríamos. Atrorubens, lo de Atrorubens es por el tono rosáceo. Incluso el tallo siempre tiende a ser rojizo. Luego tiene unas verrugas ahí muy marcadas en el epiquilio. La Kleini es más pequeña, más grisácea y tiene dos colores. El epiquilio es de un color y lo demás siempre es más verdoso. Y Microphylla la distinguiríamos muy bien porque es muy pequeña, muy cerrada, siempre de colores muy, muy pálidos, y Microphylla viene por el tamaño de sus hojas, porque son muy pequeñas, micro hojas. Entonces, viendo también las hojas nos ayudaría a separar. Luego pasaríamos al grupo Leborine. Ya tenemos pues la Leborine de siempre, la que hemos tenido toda la vida, y la Distance. Esta, pues los colores, evidentemente se ve aquí muy bien, tiene poca flor. Distance tiene más flor, más colorido, y vamos a ver. Ahora tenemos la Epipactis leborine. Esto es nueva para Aragón. Esta la vimos la primera vez en Navarra. Y observándola, pues bueno, Epipactis leborine minor es como una leborine, pero mucho más pequeña de tamaño. Tiene unas características más cerradita y mucho más pequeña. Y dices, pues qué pequeña es esta planta. Pues no, es que es esta planta. Y decíamos, bueno, pues estando en Navarra, límite con Aragón, pues al año que viene a ver si tenemos suerte. Bueno, pues no. No la encontramos en el límite con Navarra, la encontramos en el límite con Cataluña, al otro lado de donde la buscábamos. Y donde las encontramos una población bastante importante. En la zona de, ¿cómo se llama? El Pont de Suert, toda esta zona de por ahí, por cerca de Viella, pero ya en Aragón. Encontramos estas. Entonces esta es otra nueva para la zona. Distance hace su nombre a la distancia que hay entre las hojas. Entre una hoja y otra hay una distancia. Entonces, estas, viéndolas las hojas, también nos van a ayudar. Porque en Epipactis, para mí, es muy importante conocer las hojas para poder separarlas. Hay veces que sin ver la flor, si ves la hoja, ya te va a ayudar a saber de qué planta hablamos. Luego, el grupo Tremolsi, pues tendríamos Tremolsi, que es muy, muy densa, y esta aparece siempre entre piedras, en canchales, en las zonas más secas, donde dices, aquí no puede salir nada. Bueno, pues entre las piedras salen ellas. Y son plantas muy robustas, muy duras, que claro, siendo del grupo Tremolsi las dos, la diferencia es considerable. La una es más dura, más rígida, frente a la cardina, que
Lo de Cardina, pues el tallo, ya lo veis. Ay, el tallo, ya lo veis, que es granate, ¿eh? La forma de los pétalos y los sépalos dan la forma de una estrella, ¿eh? Y no es tan densa de flor. Sus hojas son muy diferentes ver una tremolsi que una cardina. Y la cardina aparece en zonas húmedas, en bosque. La cardina la encontraremos con tranquilidad y sin problema en Teruel. Esta especie, la primera vez y la definición de cardina, donde se tuvo la primera nota sobre esta planta, fue en Fortanete, que es la localidad típica de esta planta, ¿eh? En Teruel. Digamos, esta es una de las emblemáticas de Teruel. Luego, dentro del grupo fillantes, tendríamos campeadori, fillantes y muelle. Vamos a ver. Aquí, según autores, aceptan campeadori, otros no lo quieren aceptar, pero cuando tú las ves al natural, ves campeadori al natural, y a la vez ves una fillantes o una molleri, ves la diferencia que dices, no puede ser la misma planta por la rigidez del tallo, la forma de las hojas. Entonces, hay muchos autores que sí que la aceptan. Y entonces, lo de campeadori viene porque aparece en toda la zona donde fue el Cid campeador. Y por eso es su nombre de campeador. Y esta, en este caso, está hecha en Teruel. Fillantes también está en Teruel, aparece en sitios en Robledal, perdona, en Choperas, cerca de los ríos, pero es eh, muy débil comparada, si la comparamos esta con esta, pues las flores son muy poquitas, apenas se abren, ¿eh? Y ahí tenemos la diferencia. Y Muilleri es de Pirineo. Esto es, ya desde hace unos años está ya publicado, la publicamos en Herbario de Jaca, apareció en la zona de la Mesa de los Tres Reyes, ¿eh? En Linza. Aparece en un sitio muy concreto y hay poquitos ejemplares. Bueno, un año pues empezamos con 3 ejemplares, 4 ejemplares, un año hubo 10, otro año se la habían comido, hemos tenido de todo. Pero bueno, aquí tenemos una especie nueva para Aragón, ¿eh? Es muy estrellada, ya la veis. Fijaros qué pétalos y qué sépalos más estrechitos comparado con las otras, ¿eh? Es una flor que para conseguir esta foto, pues tuvimos que mover un poquito la planta porque son muy péndulas. Entonces, con esa tensión a estar hacia abajo, pues casi no las puedes ver abiertas. Pero lo veis que son muy estrechitas, ¿eh? Tiene otra cosa para verlas al natural. Bueno, seguimos con el mismo grupo de aquillantes, que estarían las bubacensis, de zonas húmedas, las orillas de los ríos, las choperas, ¿eh? Y la fagetícola, que va más bien unida a las hayas. Esta, por ejemplo, está hecha nordesa, ¿eh? Son flores mucho más pequeñitas, más verdosas, ¿eh? La hoja también es más pequeña. Y bueno, conociéndolas un poquito, pues ya ves que la diferencia entre unas y las otras va a ser evidente, ¿no? Que no te va a dar confusión. Y en el grupo de Lezpechila solamente tenemos esta, que es la Epipactis provincialis, que está en Teruel, en una zona de barrancos, en el Maestrazgo, y es la única localización que hay en España. No hay en ningún otro sitio localizada esta planta, ¿eh? Entonces, pues otra a conservar. Y esta planta lleva muchos años descrita aquí en Aragón,
pero es muy complicada también de ver por las cabras que viven por allí, porque muchas veces vas y ves a las cabras, pero entonces ya no encuentras a la orquídea, porque les debe gustar mucho, ¿eh? Y luego ya pasaríamos a la Epipaxis palustris, que es la única epipaxis de este grupo que tiene el epiquilio móvil, ¿eh? Las otras son rígidas y estas tienen el epiquilio móvil. La palustris es de agua, ¿eh? La podremos encontrar tanto en color rosa, uy, como en blanco. Tiene sus dos colores, pero siempre en zona húmeda, ¿eh? Y la vamos a encontrar desde Teruel hasta Pirineos. Esta vamos a poder disfrutar de ella bastante tiempo y las dos. Ya nos pasamos al grupo Gynademia, ¿eh? Siempre habíamos estado, pues, Gynademia conopsea, que al final huele muy bien, muy agradable, son plantas no muy grandes, pero con mucho olor, donde aparecen en cantidad, ¿eh? Y esta es la que más común hemos ido encontrando en todos los sitios, ¿no? Y ahora tenemos una nueva para Aragón, que es la odoratísima. Esta planta estaba descrita por Gonzalo Mateo hace muchísimos años y decía que estaba en Teruel. Daba explicación más o menos de por qué zona se podría encontrar, zona húmeda. Bueno, pues en el sitio que el señor Gonzalo Mateo hablaba de ella, apareció. La encontramos ya hace unos cuantos años y la diferencia entre una Gynademia conopsea y odoratísima la podéis ver. Conopsea está muy repleta de flores, odoratísima es mucho más laxa de flores, la forma del labelo diferente, donde crece es mucho más húmedo, las hojas también tienen su diferencia, pues ya tenemos aquí otra especie nueva. Y pasaríamos a Densiflora y Pyrenaea, que viéndolas así juntas se ve la diferencia entre unas y otras, ¿no? La Densiflora se distingue muy bien de las demás porque el centro del labelo es blanco. Siempre tendrá esa mancha blanca que no lo vamos a observar en otras, ¿eh? Pirenaica tiene las flores mucho más pequeñas, más redondeadas, tanto los pétalos y los sépalos, mira, son redondeados, frente a la Densiflora, que son mucho más alargados. Pirenaica, una planta más pequeñita, y Densiflora, plantas mucho más altas y esbeltas, ¿eh? Y estas dos las vamos a encontrar, por supuesto, en Pirineos, ¿eh? Ahora, bueno, a las dos Gynademias más pequeñitas, o sea, son pequeñas, austriaca y gabasiana. Hay muchas formas de diferenciarlas. Se dice que se pueden diferenciar por el olor, pero hay que tener una nariz muy fina para separar por el olor. Yo, por lo menos, no llego a separarlas por el olor, ¿eh? Entonces, yo me quedo más viéndolas al natural, su forma, la una más redondeada y la otra mucho más espigada, ¿eh? Pero de talla, poco más o menos, ¿eh? Estas no hay que decir que la una sea más grande que la otra, ¿eh? Son más o menos la misma talla, pero cuando están florecidas, pues la vas a ver espigada o redonda. Y ya con eso acabábamos las Gynademias. Ahora pasamos al género Himantoglossum, que son las orquídeas más grandes de altura que tenemos tanto en Aragón como en la península ibérica, ¿eh? Estas están en toda España. Y tenemos el Himantoglossum robertianum, la Barlia, de toda la vida,
que hasta hace, bueno, cuando se publicó el libro, prácticamente contábamos con 2 poblaciones en Aragón. En este momento contamos con 12 poblaciones de barrias que van en Zaragoza y llegan hasta las 5 villas. Y se han ido encontrando poblaciones y poblaciones, en algunos casos, hay una zona, estamos hablando de 500 plantas. ¿eh? Plantas, no todas en flor, pero en flor creo que este año ha habido unas 150 flores. Entonces esto es ver un bosque de flores de estas gigantes, pues es una maravilla. Cuando antes estábamos solamente con una pequeña población, con 10 ejemplares de esta y ¡ay, ay, ay! Bueno, pues como toda la naturaleza sabe cuidarse ella misma y se ha ido repartiendo. ¿eh? Y luego el Imantoglossum hircinum, pues ya lo sabéis, este no tiene el olor agradable, se dice olor a cabra, ¿eh? Pero es muy alto, pero a la vez es muy llamativo por su lóbulo central alargado que parecen tiras de papel. Y de este se pueden encontrar poblaciones grandísimas. Incluso ya sabéis que lo tenemos aquí en Zaragoza. Y pasamos ya al género Limodon. Tenemos el Abortivum, más abundante, y Trabutianum es mucho más escaso en Aragón. Hay pocos, pero bueno, lo tenemos ahí para decir que tenemos la muestra y los tenemos aquí también. Estos no tienen, apenas tienen hoja, y la diferenciación entre uno y otro, pues el uno tiene un labelo bastante llamativo de color, grande, el otro es mucho más pequeño, uno con espolón y el otro sin espolón. Más morado, más verdoso. Ya nos vamos a pasar a un género como mucho más especial, como es la listera ovata, que es así, que la tenemos, aunque es pequeña, la tenemos abundante y la vemos por aquí con más facilidad que por Pirineo. Y la listera cordata, que esa ya hablamos de altura y aquí en este caso hablamos de un palillo. El tamaño no se va a confundir nunca por el tamaño y por sus colores. No, tenemos 2 especies inconfundibles entre ellas, por mucho que se llamen listeras las dos. Y ya nos pasaríamos al género Neotinea. Ustulata, Ustulata y Maculata. Ustulata es la Ustulata orquídea quemada. Esta puedes encontrar plantas bastante hermosas, grandecitas, ¿no? Esta en Pirineo la encuentras con toda facilidad. Y en Teruel, en la zona de Maestrazgo, hay poblaciones, pero bueno, que parece un jardín de esta. Y Neotinea maculata, pues tampoco las vamos a confundir entre ellas, porque esto ya estamos hablando también de prácticamente poco más que un palillo. Muy finita, apenas se abren las flores, de zona muy seca, mientras esta es de zona húmeda y fresca. Esta es de zona muy seca. Y ya nos vamos al género más complicado que podamos, y más grande, que es el género Ophrys. Dentro del género Ophrys, en Aragón, tenemos lo perteneciente al grupo Diris. Y entonces tendríamos la Diris, que recuerda la flor es como un guante de boxeo, cerrada, como un puño, y vascónica, que es más plana. Ahora se considera, ya hace unos años que vascónica se considera como especie, pero en su día venía a ser producida por un híbrido entre Diris y Fusca. Dio origen al género
a la Ophrys bascónica, que con el tiempo, al ver que se reproducía fácilmente, pues ya se quedó como género, sí, como género, sí. ¿Eh? Y entonces ahí tenemos bascónica. ¿Mm? Después del grupo Fusca, pues tendríamos la Lupercalis, que más o menos todo es muy abundante por todos los sitios, ¿eh? Y la Bilulata, que son muy parecidas, pero Bilulata es más pequeña, más plana, tiene ese reborde amarillo, ¿eh? Que podemos ver, no es recurvada como ocurre con Lupercalis, es más plana y la mácula llega hasta la garganta, ¿eh? Hasta el centro, más alto. Luego, pues la hoja de una bilulata, los, los pétalos son más redondeados y en cambio en Lupercalis son más triangulares. ¿Eh? Esto nos puede ayudar a distinguirlas. Bueno, aquí hay una colección, todas ellas son Lupercalis, pero para que no os quedéis con la idea de que Lupercalis siempre va a ser esa imagen. Lupercalis tiene, como todas, tienen una gran variedad. Pero bueno, no podemos poner de todas. Os he puesto aquí un ejemplo de variedad de Lupercalis, ¿eh? Para que vayáis al campo y no vayáis a decir, no, que es que no tenía la misma mancha. No, que puede ser muy variable, ¿eh? Ya en el grupo insectífera, pues bueno, tampoco hay mucha confusión, porque la propia insectífera es más grande que la subinsectífera, ¿eh? Y en esta foto, pues no. Podéis ver la diferencia entre cómo es una insectífera, ¿eh? Que está más dividida, mientras una subinsectífera, aparte de que sean más pequeñas, siempre está rodeada de amarillo, ¿eh? Más estrechita, más pequeña, ¿eh? Y ahí tendríamos la diferencia entre las dos. Estas no creo que confundiera. Y en el grupo apífera tenemos la apífera típica, ¿eh? La clásica que todo el mundo vemos. También tenemos la flavescens, que se diferencia de la apífera en el, en el color, de la garganta. Apífera siempre será anaranjada y flavescens amarilla, ¿eh? Ya nos va a separar. Y la apífera bicolor, en la que vamos a encontrar que es mitad de flor, tiene el labelo oscuro y la otra mitad con blanco o con muy poquito color, ¿eh? Lutea, creo que dentro del grupo de las Ophrys no tiene confusión con ninguna de las otras especies, ¿no? Esta la tenemos claro todos, ¿no? Bueno, pues ahora nos metemos aquí con otro grupo un poco interesante, que son el grupo Scolopas. Vamos, el grupo Scolopas, pues la Scolopas, grande, robusta, aparece a finales de marzo. Pizza aparece un poquito más tarde y es mucho más pequeña, con diferencia, ¿eh? Con diferencia, más pequeña. Y ahora tenemos aquí una nueva especie que justamente no está en el libro porque esta aparece a finales de junio o julio y el libro se publicó antes. Si no, hubiera estado. Está desde el año 2014, la tenemos localizada aquí en Aragón, ¿eh? Esta, pues ya lo veis, es mucho más redonda, la orilla del labelo tiene un amarillo considerable, su aspecto en el campo no tiene nada que ver y por fechas, pues no la vamos a confundir. Ay, sí. No se me va a no la vamos a confundir con estas, ni por fechas,
ni por el aspecto. ¿eh? Esas tres. Por tanto, esta otra nueva. Y ahora vamos con dos novedades de este año. Oceánica y Quercifila. Son dos especies que aparecen en junio-julio. Oceánica es muy larga, la flor es muy péndula, hay mucha separación entre flores, incluso la bráctea nunca llega a la flor superior. Y Quercifila es que aparece en los robledales, en la zona de los quercus, robles. Quercifila, pues ya la ves, la diferencia entre la una y la otra, esta es péndula y esta es horizontal. Y también las brácteas son más cortas que en el otro caso y nunca llegan a la flor superior. Aquí tenemos, y estas nos las vamos a confundir con las anteriores, porque estas también vienen mucho más tarde que viene una escolopás o una picta. Esta la hemos localizado en Oroel y esta, la Quercifila, la hemos localizado en Teruel. Y estos son dos novedades más para Aragón. Bueno, aquí hablaríamos del grupo Esfegodes. Para no separarlas, bueno, pues he hecho aquí un esquema de lo que es la típica Esfegodes con la garganta naranja. Y estas tres que son Aracitiformis, Araneola y Riojana, pues tienen la garganta clara, discolora con el color del labelo, más clara que el color del labelo. Y luego, dentro del grupo Esfegodes, tendríamos las que pertenecieran, tienen la garganta oscura, que serían la Passionis, Incubácea y Castellana. Esas tienen la garganta mucho más oscura o tan oscura como el labelo. Ahí separaríamos los grupos. Araneola es muy pequeñita, esa sí que no la tenemos en Aragón, pero bueno, era por poneros la diferencia que se puede ver y que esa es de las que forman parte de la garganta naranja. Castellana es de zona más húmeda, más pequeña, Incubácea, zona más seca, y Passionis, pues zona seca, la zona de la Sierra de Alcubierre es una barbaridad lo que hay, pero también os voy a decir, según en qué momento vayas, vas a encontrar un colorido o vas a encontrar otro. De colores claros o verdosos, esta la vamos a encontrar a principio de temporada. Y según va subiendo la temporada, vamos a ir viendo que el color de los pétalos, el color de los sépalos va a ir cambiando. No es que cambie dentro de la misma flor, sino que van apareciendo poblaciones, más población con otro colorido. Entonces, digamos que es la misma, pero según el momento, el calor o el clima, le va dando también un color a la planta. Riojana, pues la tenemos en la zona del embalse de Yesa, que es allí donde prácticamente vamos todo el mundo a verla porque es el sitio más recurrente, aunque la hemos encontrado también por otros lados, pero bueno. Y ahora tenemos aquí la Arachnitiformis, que es fácil de distinguirla porque tiene los ocelos muy grandes en relación con cualquiera otra de las que estemos hablando. Y hablando de Arachnitiformis, pues tendríamos la Arachnitiformis con los ocelos grandes y la Marzuola, que aparece antes
que la Arachnitiformis, la marzuola, también dentro del grupo de, digamos, Arachnitiformis, también tiene los ceros grandes, pero es con pétalos y sépalos mucho más verdosos. ¿Eh? Tiene un... ¿Lo veis? La diferencia apenas se ve el piquito y aquí es más evidente. ¿Eh? Esta es más, tiene más, se le ven mejor las jivas y esta es más redondeada. ¿Eh? Es la diferencia entre Arachnitiformis y marzuola. Y también por la fecha de floración. En algunos sitios puede incluso coincidir las dos. Pero siempre aparecerá primero la Arachnitiformis y después aparecerá la marzuola. ¿Eh? Pues esta diferenciación que hace unos años se empezó a hablar de la separación entre ellas, pues sería como un nuevo punto para Aragón, para separar una de otra. Speculum, bueno, espejo de Venus, súper abundante y no tiene confusión con cualquier otra, no sucede como con la lutea. Esta no la vamos a confundir. Y en el grupo tentredinífera, pues tenemos la tentredinífera en Aragón, que es la que tenemos aquí o teníamos, ya no sé qué decir, en los Pinares de Venecia, y han aparecido en unos cuantos sitios más, por la zona de Caspe hay también por Moncayo, han aparecido en bastantes sitios. Y Ficaloana, que la seguimos teniendo en la zona de Yesa, y bueno, como es también muy lista, pues como van a recrecer Yesa, pues bueno, nos vamos a ir subiendo un poquito para arriba y ya la encuentras en la ladera de arriba. La del Moncayo no es Ficaloana. No la he puesto aquí porque la del Moncayo está en estudio, hablando con Extremadura, por si fuera Guimaraes, que es otro tercer punto. Pero la del Moncayo no es Ficaloana. Eso ya tendremos que estudiarlo mucho. En Aragón sí, en toda la zona de Yesa. Sí, toda esa zona. Pero es que la estamos viendo que sube ladera hacia arriba. ¿Eh? Es que se están haciendo muchos intentos. Se están haciendo intentos de mover, pero ni. Sí, a raíz de eso, pero ahí está. Algún día nos aparecerán en algún sitio. ¿Eh? Están en el mismo. La respeta. Sí, sí, por eso digo que está subiendo por la ladera para arriba. ¿Eh? Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y la seguimos conservando. Y ya dejaríamos el grupo Ofri. Nos vamos al género Orchis. Aquí tenemos dos. Diríamos, máscula y tenera. Evidentemente, a simple vista, se ve la diferencia, ¿no? Grande, más robusta, frente a tenera, mucho más débil, más frágil y un espolón muy cortito, recurvado, frente a máscula, que es espolón muy largo y muy recto. El labelo muy pequeñito, toda ella es pequeña, en comparación con máscula. Por lo tanto, aquí
hasta el color no nos hagamos caso porque podemos encontrar desde el blanco hasta el fucsia. Y aquí igual, del blanco al fucsia. ¿Eh? Pero siempre tenderá a eso. Un espolón corto y curvado, muy estrecho, ¿eh? Y flores muy pequeñitas. Olbiensis y Lange. Otras dos que tienen, no serían confundibles, porque Olbiensis, ves que tiene todo el labelo moteado y en cambio Lange tiene el labelo con el centro blanco y su forma de rodilla, ¿eh? No nos la va a hacer confundir con esta, que es plana. ¿Eh? Otra vez. Así, ahí estaba. ¿Eh? A otro. Hoy. Bueno. Y la papilonacia. Que resulta que también era como una especie un poquito rara encontrarla en Aragón y ahora tenemos bastantes poblaciones de papilonacias. Según los años, pues una explosión. Otros años menos. Pero bueno, se ha visto tanto en Teruel como en Zaragoza como en Huesca. La tenemos en las tres provincias. Más o menos cantidad, pero bueno, es una de las orquídeas para mí muy buena. Y ya nos vamos a las calles. Tenemos la Provincialis, que está en la zona de Leire, Yesa, la vamos a encontrar por ahí. La Provincialis. Y la Pallens, que la vamos a encontrar en Pirineo y en Noroeste. Las dos, bueno, estas ya lo veis que la diferencia es evidente entre una y otra. Estas no nos van a llevar a confusión. Y del grupo Spiceli tenemos en Aragón solamente lo que es Cazorlensis. Y solo aparece en Teruel. En la zona de Albarracín se pueden encontrar poblaciones, pero muy grandes, de Orchis cazorlensis. En el resto de Aragón, por ahora, no ha saltado. Y dentro del género Orchis, aquí tengo 5, que entre ellas, como veis, no las vamos a confundir. Orchisimia, por su forma de monito, que hoy lo vemos, parece que tiene pies, manos, todo. Tenemos la Militari, su típico casco de militar. Estas dos las vamos a encontrar en Pirineos. Militaris la vamos a encontrar también en Teruel, en la zona del Maestrazgo. Se han encontrado poblaciones. Nosotros también la hemos visto en Maestrazgo. Luego, la Orchis antropófora, pues la hemos tenido desde los Pinares de Venecia, la hemos tenido en Huesca, en Teruel y en Zaragoza. Es bastante abundante, es la flor del hombre ahorcado. La Orchis purpúrea, pues bueno, esta es de las primeras que salen del grupo Orchis. Es muy bonita, es una planta que es muy llamativa, es la orquídea de dama, y tiene una coloración pues muy variada. Y aquí os he puesto la Orchis itálica. Esta en Aragón por ahora no la tenemos, pero se está encontrando en la zona de Navarra limítrofe con Aragón. Por si acaso, hay que estar atentos, por si acaso un día paseamos por el Pirineo cerca de Navarra y nos la encontramos. Esta sería otra. Y ya nos pasamos al género platantera. Estas son las tres platanteras que tenemos hoy. Las tres platanteras que tenemos en Aragón, que es la cloranta, bifolia y algeriense. Cloranta
blanca, un labelo cortito, más bien blanco, aunque acabe un poco verdoso. Los polinios son divergentes que se juntan, no están rectos. Frente a bifolia, que los polinios son paralelos. Es más pequeña que la floranta. Y algeriensis, mucho más robusta, más verde, más grande. El labelo es mucho más recurvado y toda ella en sí da un tono verdoso. No lo vamos a confundir con las otras dos, que son mucho más blancas. Algeriensis siempre en zona mucho más húmeda, siempre en humedad, mientras las otras pueden tener humedad, pero sin ser una cosa exagerada. Bueno, y estas son, pues eso, más blancas y esta más verdosa. Y el género Serapias, las tres que tenemos en Aragón, que sería la parviflora, la lingua y vomerácea. Entre ellas también hay diferencia, porque lingua son plantas que más verticales, no, más horizontales, y parviflora más verticales, y más estrecha, más cerrada. Vomerácea mucho más grande, más peluda, y en este caso hablaríamos. Parviflora, nos vamos a quedar con Zaragoza. Lingua, la tenemos Zaragoza, Huesca y Teruel. Y vomerácea, la vamos a dejar en Teruel. Así tenemos para todos un poco. Y estas serían las tres serapias que tenemos en Aragón. Luego ya pasamos al género Espirantes. Tendríamos a Estívalis, que es muy pequeña, en zona húmeda y solamente se tiene localizada en Teruel. Sitios muy concretos y muy poquita población, en Teruel, en la zona de Albarracín. Y Espirantes espiralis, bueno, aparece en el mes de julio, por eso lo de verano, a Estívalis. Y Espirantis. Espiralis es la última orquídea de la temporada para nosotros, porque sale ya de otoño. Mucho más densa de flores, más grandes, evidentemente se encuentra con más facilidad, en zonas más secas, y es donde crece súper abundante. Y esta la tenemos. Pirineo, un montón. En Teruel hay, y en Zaragoza hay. O sea que tenemos un amplio sitio donde buscarlas y donde encontrarlas. En Pirineo con muchísima facilidad. Y en Aragón, pues hay unos cuantos sitios, digo en Aragón, en Zaragoza hay unos cuantos sitios, pero más no tan abundante como sucede en Pirineo. Exacto, donde aparece se vuelve una mala hierba que algunos llaman, pero bueno, buah, exactamente. Por eso digo que esta no hay problema para encontrarla. ¿eh? Ahora está en plena floración y bueno, la tenemos en todos los sitios, lo que queramos ahora de ella. ¿eh? Y ya vamos a hablar de dos como muy especiales, como es la coraloriza trífida y el epipoginato. La coraloriza trífida, en el momento de publicar el libro, la dábamos por perdida en Aragón, porque en su día hubo una avalancha, se llevó todo el terraplén y decíamos, aparecerá en el río. Bueno, pues no apareció en el río, apareció un poquito más abajo y prácticamente la encontramos al año siguiente de publicar el libro. Volvimos a ver los primeros ejemplares, que fue una alegría llegar allí y empezar a ver palillos palillos de los dientes, de pequeñita que es. Pero bueno, fue una alegría decir, después de tantos años buscándola en el mismo sitio, por fin la hemos vuelto a encontrar.
Y desde entonces está apareciendo y la población está creciendo. O sea que sí, exactamente. Puso banderitas y puso el punto para que fuera todo el mundo. Mm, jeje, una barbaridad. Son muchísimas. Yo el año, realmente en el 2015, que las encontramos, pues encontraríamos unas 15 o 20. De primer golpe encontrar eso, pues ya fue una alegría que, bueno, no quiero ni pensar, ¿eh? Cuando nosotros llegamos allí y vimos esto, dijimos, madre mía, que está aquí otra vez. Y bueno, Epipogena fillus, la orquídea fantasma, puede aparecer, no puede aparecer, puedes tener la suerte de verla, dura muy poquitos días, abierta, 2, 3 días, y se tenía una localización en Aragón. Bueno, pues ahora tenemos 5 localizaciones, ¿eh? Unas más visitadas, demasiado visitadas y otras en conservación. En conservación me refiero que están ahí, se visitan con contadas personas y se controlan, pero sin ser vox populi, porque en las poblaciones donde se ha convertido en vox populi hemos perdido población. ¿Mm? Sí, y con esto damos por terminada la charla. Si alguno tenéis alguna pregunta más, espero que os haya servido para que cuando salgáis al campo, tengáis un pequeño apunte de la